a vosotros. Me gustaría que se pongan cómodos, que se sienten, que tomen asiento y veamos del verso 43 al verso 51 la lectura. Voy a leer en voz alta y usted vaya acompañándome leyendo con su vista. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 43 al 51. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Cierren sus ojos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta tarde queremos pedirte, bondadoso Dios, que nos hables con poder, con autoridad. La soberanía que tienes sobre nuestras vidas la recibimos y recibimos tu palabra para nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos para la palabra de esta tarde, hermanos? Cuando leemos esta historia, esta lectura que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el título, hermanos, está en el versículo 46 y es una pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Esa fue la pregunta que hizo Natanael a Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Yo no sé si de Belisario pueda salir en esta tarde algo de bueno. No sé si de todos los que estamos aquí pueda salir algo de bueno. Yo espero que sí. ¿Cuántos dicen amén? Nazaret, hermanos, del hebreo Neser y del arameo Nisra, que significa vara, renuevo, es una pequeña ciudad en tiempo de Jesús, a 140 kilómetros de Jerusalén, en la Baja Galilea. Y en realidad era una población de muy poca importancia. Esta ciudad de calles de piedras blancas tipo calcárea, con higueras, olivos y cipreses, una población de muy poca importancia, tan de poca importancia que en el Antiguo Testamento no aparece la ciudad de Nazaret. Aparecen otras ciudades muy viejas como Jericó, la misma Jerusalén, pero Nazaret no. Algunos historiadores piensan que ha sido una ciudad de breve creación, como muchas ciudades que aparecen de repente porque llegan a poblarse y llegan a constituirse como ciudades de nueva creación. En los libros apócrifos tampoco está referida, ni el historiador Flavio Josefo la manifiesta como que tuviéramos conocimiento de la aparición de esta pequeña población de Nazaret. Y la pregunta es, retumba en nuestros oídos: ¿puede salir algo bueno de allí? Y yo tengo una propuesta para esta tarde en el sermón, y mi propuesta es: el hombre que no cree en Jesucristo
no puede ver lo bueno de Dios. Y cuando digo esto es porque en la plática que tiene Jesús con Natanael, le dice el Señor a Jesús: ¿o te has admirado solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pero quiero decirte que cosas mayores que estas verás. Para que una persona pueda ver algo mayor y algo bueno de Dios, tiene que creer en Jesucristo. Y el capítulo 1, hermanos, nos va a mostrar cuando menos 3 maneras de cómo Dios nos llama. Voy a hablar del llamado de Dios para nuestras vidas. Creo que aunque teníamos la intención de que tener invitados, pero seguramente aquí hay varios que todavía no toman la decisión del bautismo, que incluso tienen ya algún tiempo viniendo a la iglesia y no han tomado la decisión. Cuando yo pastoreaba, pregunté a una maestra de primaria y le digo: ¿cuánto tiempo tiene usted aquí en la iglesia? 12 años de asistir. Y le digo: ¿y usted es bautizada? Y me dijo: no. Y le digo: oiga, ¿y por qué usted no se ha bautizado? ¿Por qué usted no ha creído en Jesucristo? Dice: tengo miedo. ¿Sabe que algunos no se bautizan porque tienen miedo? ¿Ha escuchado eso? No me bautizo porque tengo miedo. Dios, hermanos, entonces utiliza diferentes métodos para llamar a las personas para que crean en Jesucristo, y creyendo en Jesucristo puedan ver lo bueno de Dios. Número 1, el llamado directo. Cuando nosotros miramos el capítulo 1 de Juan, versículo 43 al 44, nosotros miramos aquí el llamado directo. El siguiente día, dice la palabra, quiso Jesús ir a Galilea y halló a ¿quién, hermanos? A Felipe. Y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y Felipe, hermanos, era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe, hermanos, no era de Jerusalén. Felipe no era de Nazaret. Felipe era de Betsaida. Cuando nosotros, hermanos, conocemos de dónde son las personas, luego inmediatamente identificamos. Cuando la gente dice: usted viene de Guerrero, y por las noticias que escuchan de Acapulco, pues les entra un poquito de pánico, decir: no, están pasando cosas muy feas en Guerrero, y quién sabe si de Acapulco puede salir algo bueno. Pues aquí estoy. Y Felipe, dice la palabra, que era de una ciudad de Betsaida. ¿Quieren conocer Betsaida? Vamos al Evangelio de Mateo para conocer un poquito de Betsaida y darnos cuenta cómo era la ciudad de Betsaida. Mateo capítulo 11, abran sus escrituras y acompáñenme a leer versículo 20 de Mateo 11. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Jesús había llegado a aquellas ciudades y había hecho ¿cuántos? Muchos milagros. ¿Y qué había pasado con las personas de aquellas ciudades? No habían procedido al arrepentimiento. Y una de ellas dice el verso 21: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo era la ciudad de Betsaida?
de buena calidad espiritual? No, hermanos. Tanto así que Jesús la sentenció, hermanos, para destrucción. Y la pregunta es, ¿de Betsaida puede salir algo bueno? Salió Felipe, hermanos. Pero no tan solo salió Felipe, sino dice la palabra en el versículo 44, que también era la misma ciudad, Juan 1:44, que también era la misma ciudad de Andrés. Hermanos, la ciudad de Betsaida cuando menos arrojó 3 apóstoles. 3 apóstoles. Dios hace llamados directos. Conocí a la hermana Benita Román, una evangelista, una hermana como cerca de los 80 años. Pero desde que yo la conocí, una hermana es incansable. Ella donó un terreno de su casa y allí en la Paxla de Castrejón, allí hay un templo que ella donó el terreno y tiene varios hijos que son pastores. Pero la historia de Benita Román, le dije, hermana Benita Román, ¿y usted cómo se convirtió al Señor? Porque no para de predicar en el mercado, en la plaza. Ella está camine y camine y camine. Me dijo, hermano, una noche tuve un sueño. Yo no conocía nada de Dios. Yo ni sabía que existía la Biblia. Yo no conocía que era un templo. Yo no sabía que era un evangelio. Pero una noche tuve un sueño. Y ese sueño, Dios me mostraba que había uno sentado en un trono blanco y que muchas gentes corrían hacia él, y yo lloraba y lloraba porque no sabía para dónde ir, porque él agarraba a uno y los alineaba a unos a la derecha y luego alineaba a otros a la izquierda, y yo lloraba y ese sueño me perturbó mucho. Y otro día le dije a mi marido, cuando aún vivía, dije, oye, fíjate que soñé así, 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 y no he podido conciliar otra vez el sueño. No he podido dormir. Ese sueño me ha atormentado toda la noche. Y le dijo su esposo, por aquí los sábados pasa una señora, parece que va a un templo. ¿Por qué no la esperas este sábado? Y ve a ver si hay respuesta a tu sueño. Y entonces la hermana Benita Román dice que se puso lista en la ventana sábado por la mañana, y ahí va una señora con su bolsita y su sombrilla, y ya ven cómo somos los de la iglesia de Dios, ¿verdad? Ella va caminando y le dice a la hermana Benita Román, hey señora, buenos días, ¿a dónde usted va? ¿Al templo? Oiga, ¿puedo ir con usted? Si usted quiere. Ya ve cómo somos los de la iglesia, muy amables, muy empáticos con las personas. Miramos hacia afuera de nuestros muros de la iglesia por la salvación de la gente, y dice, pues venga, y ahí corrió la hermana. Y llegó a la iglesia ese sábado, y desde que llegó la predicación le cautivó. Estuvo en la escuela sabática y estuvo en el sermón, y la hermana hasta la vez es miembro de nuestra iglesia y es una evangelista tremenda a pesar ya de su edad y de su enfermedad. ¿Dios llama directo aún en este tiempo? Sí, mis queridos hermanos. Como les platicaba en la mañana de la hermana Emilia, como ella recibió a aquellas 3 mujeres y ya les estaba esperando. Dios sigue trabajando directamente. Es el llamado directo. El llamado directo, hermanos, siempre busca Dios de ciudades difíciles y tremendas como Betsaida lograr un remanente conforme a la libre elección de Dios, porque Dios así quiso elegir. Porque Felipe estaba allí, hermanos, y Jesús iba pasando y nomás le dijo, hey tú, hey, sígueme, nada más. ¿Qué más necesitó Felipe? Nada, hermanos, un llamado directo a su persona. De tal manera que ese llamado directo le impactó tanto que fue a buscar a Natanael, que seguramente era su amigo. ¿Cómo funcionan las redes naturales, verdad? Andrés con Pedro y ahora Felipe con Natanael. Pero ahora vamos a ver el segundo llamado, que es el llamado por recomendación. Capítulo 1
de Juan. Pero ahora es el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La mayoría de nosotros, hermanos, hemos recibido el llamado por recomendación. La recomendación de mis padres, y aquí estoy yo. Y alguno le dijo: ven a la iglesia. O nos han recomendado a Jesús a través de una invitación. No ha sido el llamado directo, ahora es por recomendación. De repente Juan el Bautista está parado, ve a Jesús que va caminando por ahí y le dice a sus discípulos: son discípulos de Juan, no son discípulos de Jesús, son discípulos de Juan. Y Juan les dice: he allí el Cordero de Dios. Y le dijeron: Juan, ¿ese es el Cordero de Dios? Sí. Juan, ¿es el Mesías? Sí. Dejaron a Juan para convertirse ahora en discípulos del Mesías, de Jesús. Y al acercarse Andrés y el otro, le dijeron: ¿dónde tú moras? Porque cuando Jesús se da cuenta que lo siguen, dice: ¿qué buscan? ¿Dónde tú moras? Y entonces a otro día se encuentra Andrés a su hermano Simón y le dice: hermano, que hemos encontrado al Mesías. También llegó el llamado por recomendación. Y muchos de los que estamos aquí por recomendación de alguien. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda quién lo recomendó a usted? Mi esposa predicaba en la cárcel y le dije a mi esposa: queremos abrir obra en Zihuatanejo, Guerrero, a 4 horas de Acapulco. Nosotros teníamos pagando un microbús y tenía un equipo de evangelistas, y entonces decidimos ir a Zihuatanejo, pero no teníamos ningún contacto, ninguna persona con recomendación. Y cuando nosotros recibimos la papeleta de mi esposa, en la cárcel dice: hay un preso que le gustaría que fuéramos a predicarle a la señora Olivia Torres. ¿Quién es Olivia Torres? Es la dueña de una papelería que se llama La Primavera, en el frente al Zócalo de Zihuatanejo, junto al Mercado Central. Pues no hay dificultad, no tenemos dirección más que el nombre de la papelería y el nombre de Olivia Torres. Y 4 de la mañana salimos de Acapulco, 25 evangelistas de la Iglesia de Dios. Y cuando llegamos a Zihuatanejo, ya la papelería estaba abierta, a las 8 de la mañana, 8:30, en lo que desayunamos algo, y le tocamos: ¿es usted la señora Olivia Torres? Dice: sí. ¿Quién me busca? Mire, venimos predicando el reino de Dios y venimos a predicar en su casa. En su casa vamos a reunir a casi toda su colonia para que escuchen el mensaje. Y dijo Olivia Torres: perdonen, creo que ustedes están locos, yo ni los conozco. Y le dije: bueno, pues es que Dios nos ha mandado con usted, y yo no voy a cerrar mi papelería para irles a abrir mi casa. No, señores, yo aquí cierro hasta las 2 de la tarde, es domingo, y cierro a las 2 de la tarde. Son los días en que más ventas tengo, porque va a haber inicio de clases. Y yo dije: hijo, va a estar bien difícil. Pero dije: no es necesario que usted vaya, háganos un croquis de su casa, nos presta la llave de su casa y nosotros abrimos su casa y arreglamos el lugar donde va a ser el culto. La pregunta que yo tengo para ustedes: ¿prestarían las llaves de su casa? Esta pregunta la he hecho muchas veces y creo que no, nadie. Y dice: no, están ustedes locos, yo no les voy a prestar las llaves de mi casa.
Le digo, pues Dios nos mandó aquí con usted y usted es el enlace para predicar la palabra aquí en Zihuatanejo. Le dije, señora Olivia, salga a la banqueta y con un dedo mire hacia qué colonia nosotros nos vamos a dirigir, porque Dios nos mandó con usted y si no es con usted, usted nos tiene que decir a dónde. Yo creo que nos vio tan decididos. Agarró un papelito, hizo el croquis de su casa y nos dio la llave. Acuérdeme de platicarle la historia completa al final. Vamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 1. La palabra del llamado número 1 que vimos del versículo 43 y 44, por llamado directo. Número 2, por llamado por recomendación. Y quiero decirles, hermanos, que Andrés recomienda a Pedro seguir a Jesús. Y es verdad, de Bethsaida iba a salir algo bueno, claro que sí. No solamente Felipe, ahora Andrés y Pedro. De Bethsaida saldrá algo bueno, cuando menos ya dijimos 3 discípulos que ahora serían apóstoles. ¿De Belisario podrá salir algo bueno esta tarde? Poquitos dicen amén, como que parece que no están decididos. ¿De Belisario podrá salir algo bueno esta tarde? Amén. Alegres nuevas a través de la palabra. Cuando nosotros miramos que las alegres nuevas a través de la palabra se da por llamado directo, se da también por recomendación. El tercer llamado es por la palabra y por el testimonio. Versículo 45 en adelante. Dice la palabra, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Natanael escucha la historia o la forma con que le quiere evangelizar Felipe, le dice, hemos encontrado ¿a quién? A aquel de quien escribió ¿quién? Moisés. Cuando esgrime esta forma de hablar, significa que ese hombre es un erudito de la palabra. Es alguien que se le considera un verdadero israelita. Un verdadero israelita, los israelitas de aquellos tiempos se sentaban debajo de las higueras a estudiar libros, los libros de la ley. Estudiaban los libros de los profetas. Cuando Jesús lo ve debajo de la higuera, dice, ese es un verdadero israelita, que está avesado de la palabra de Dios. Por eso Felipe llega con Natanael con la palabra, diciéndole, lo que tú lees en la ley de Moisés y en los profetas, y empieza a dar las palabras claves a Jesús, el hijo de ¿quién? De José. Si usted ve ahí, menciona a Jesús, el hijo de José. Pregunto, hermanos, ¿la gente podía distinguir quién era el hijo de José? ¿Sí lo podía distinguir? Pregunto, ¿hasta un ciego lo podría distinguir? ¿Qué dijo el ciego cuando supo que Jesús iba entrando a Jericó? Yeshua ben David, que en español es Jesús, hijo de David. Él le gritaba en hebreo, Yeshua ben David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo sabía que Jesús era hijo de David? No conocían a las familias, y Jesús era hijo de José, y José era hijo de ¿quién? De David. Hermanos, si hay contadores públicos aquí, como dicen los contadores, a veces checa pero no cuadra. Aquí checaba, pero no cuadraba. Número 1, checa, número 1, a Jesús, hijo de José. Lo que no cuadra es de Nazaret. De Nazaret se queda Natanael, alguien que estudia las escrituras y los profetas y empieza a revisar desde todos los profetas y dice, los profetas no hablan de Nazaret, ¿o sí?
Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: tú pequeña Belén Efrata, de ti será el libertador. No iba a nacer en Nazaret. ¿Jesús nació en Nazaret, hermanos? No. Y muchos le dicen el Cristo de Nazaret, pero Jesús es de Belén, la ciudad de los corderos. Jesús nació en Belén. Él fue criado en Nazaret, pero cuando su madre estaba encinta, dice la palabra que el emperador romano hizo de cada tribu hacer un empadronamiento, y ellos tuvieron que viajar de Nazaret ¿hasta dónde? Hasta Belén. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Yo creo que si Natanael escucha la palabra de Felipe, a Jesús, hijo de José, de Belén de Judea, otra cosa hubiera sido. Él había dicho: sí, los profetas así lo refieren. Pero cuando Felipe se da cuenta que no se puede con la palabra, que vamos con la gente y le predicamos la palabra, y aún estudiando con ellos la palabra no entienden, hay que echar mano del testimonio. Por eso miramos a Felipe que dice: no se puede con la palabra, entonces ahí te va el testimonio. No le dijo: ve a ver, le dijo: ven y ve, como aquel viejo himno, ven y ve, amigo, ve hacia Cristo, ven y ve. Es decir, le dijo: está bien, no puedo contigo con la palabra, voy contigo con el testimonio. Le dijo: quiero que vengas y que veas. Yo me imagino que le dijo: mira, te pago la torta, te pago el almuerzo, te pago el pasaje, pero yo quiero que me acompañes, quiero que vengas y que veas. Yo te voy a llevar. Y Felipe lo lleva a Natanael, y cuando Natanael se va acercando, inmediatamente Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita. Y Natanael le dijo: ¿de dónde tú me conoces? Antes que te llamara Felipe, yo te vi. ¿Dónde lo veo? ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? ¿Qué estaba viendo? Dicen los eruditos de la Biblia que estaban estudiando, empapándose de la palabra. Dice: cuando lo descubre que era un verdadero israelita, imagínese a un estudioso de la palabra, empieza con palabras y títulos formidables. Primer título, dice la palabra aquí: respondió Natanael y le dijo, primer título, Rabí, maestro, eres maestro. Dice la palabra allá en Juan capítulo 3 verso 1 al 3 que Nicodemo le dijo: tú eres rabí, porque solamente si Dios no está contigo no haría las cosas que haces. Dios está contigo y por eso eres rabí. Natanael, primer título, le dijo: tú eres ¿qué? Rabí. Pero hermanos, el segundo está peor que el primero. Ya no le dijo rabí. ¿Cómo le dijo? Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo le dice? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que esta fue la razón por la que juzgaron en el Sanedrín a Jesús? ¿Saben que cuando lo llevaron con Poncio Pilatos, el problema que presentaron a Pilatos no fue religioso, sino fue político? A Pilato le dijeron: no, si ellos llegan con Pilato y dicen: fíjate que este se dice ser hijo de Dios, ¿saben qué ha hecho Pilatos? ¿A mí qué? ¿A mí qué me interesa? Ese es un problema de ustedes, es su religión. Pero el tercer título le dice: tú eres rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y el tercero: tú eres el Rey de Israel. Las dos consecuencias por las que mataron a Jesús. Y quiero decirles, hermanos, que muchos de nosotros, cuando no hemos creído por la palabra, hemos escuchado bastantes testimonios. Había un joven que llegó a la puerta donde yo estaba en el culto dirigiendo un canto, y me acuerdo de ese canto. Él se paró en la puerta allí, en la iglesia que yo pastoreaba en Ciudad Renacimiento, y estaba cantando un himno que
que dice: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él, ¿sí lo saben? Hay lugar. Y ese canto al joven le impactó y vino llorando al altar. Ese día aceptó al Señor. Más tarde lo bautizamos. No conocía su historia, solamente conocía esa parte donde él llega a la iglesia, mira el templecito humilde que teníamos, de láminas de cartón, de palitos de madera, y escuchó solamente ese canto que dice: ven a mi corazón, oh Cristo, en él hay lugar para ti. Jesús Morales Poblete. Hasta después supe que era un retirado de la Armada de México. La Armada de México lo había dado de baja. Y entonces él se bautiza, y después se casa, y en unos días empieza a no poder comer, a no comer. Su esposa me habla: hermano, Jesús lleva 3 días sin comer. Le pongo el plato en la mesa y no puede comer, no puede agarrar ni el plato. Y me dice: no, estará enfermo. Y le dije: Jesús, ¿por qué no puedes comer? ¿No te da apetito? Sí, yo tengo hambre, pero a la hora que quiero agarrar la cuchara del plato, algo fuerte me impide comer. Le dije: ¿qué problemas tienes con Dios? De eso quiero platicar, pastor, con usted. Y me empieza a platicar. La historia de Jesús es esta. Terminaron sus 3 años y tanto meses en la Armada y les hacen el examen médico para la nueva contratación. En el examen médico le detectan VIH-Sida. Al detectarle VIH-Sida, lo mandan al hospital naval, lo internan. El director del hospital le da la mala noticia. Él siente que el director le da una apuñalada por la espalda y se siente morir. Llegan sus padres y le dice: tengo una fuerte hepatitis y por eso estoy internado. A la novia la despide, la termina, no se va a casar con ella. Lo retiran de la Armada, se va a su pueblo, allá llora amargamente y encuentra una Biblia vieja en el buró de la cama de su mamá y empieza a buscar la palabra y encuentra una cita que marcó su vida. Y le dijo: si tú verdadero eres real y existes, por favor, sáname. Escuchó una voz que le dijo: ven, sal fuera. Y él dijo: no hay nadie en casa. Lloraba a escondidas, no quería que lo notara su mamá, su papá. Se quiso suicidar metiéndose en pie de la cuesta en el mar profundo. Lo sacaron, lo salvaron. Quiso perder la vida de esta manera, pero llegó el momento en que escuchó esa voz y fue sano. Vino a Conacida aquí a México. En aquellos entonces se aplicaba la prueba de ELISA y la Western Blot, que era la prueba confirmatoria, y la primera, la segunda y la tercera resultaron negativas. Cuando él llegó a la iglesia, llegó porque le dijo: Dios, yo te voy a buscar. Y lo primero que escuchó: ven a mi corazón, oh Cristo. Y entonces se casó, pues se bautizó y después se casó. Hoy tiene 4 hijos. Es uno de los mejores evangelistas que tenemos allí en Acapulco. Acude a la iglesia donde va mi familia, donde estamos. Lo tuve yo, lo pastoreé mucho tiempo. Es tremendo para predicar, pero el problema que tenía de no comer es porque Dios no le permitía comer hasta que no testificara. Como el testimonio, cuando la gente no se convence por la palabra, tiene que hacerse por el testimonio. Ven y ve. Y le dije: Jesús Morales Poblete, me junta usted a su papá, a su mamá, a sus primos, a sus cuñados, a todos, y me lo reúnen en la noche en el grupo familiar, y usted va a dar el testimonio y yo voy a hacer el llamado. Nada más, no va a haber predicación. Usted va a dar el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. ¿Sabe que toda la familia se convirtió y se bautizaron? ¡Wow! Como Dios no le permitía comer, para hasta que él abriera la boca para dar testimonio. Felipe dijo: no se puede con la palabra,
Entonces, ahí te va el testimonio. Quiero que vengas y que tú, con tus propios ojos, lo veas. Y cuando llega Natanael delante de Jesús, lo primero que escucha en sus oídos Natanael: he aquí un verdadero israelita. Como le da el reconocimiento a Jesús. Pero vean los reconocimientos que da Natanael. Cuando nosotros vamos a la Biblia y reconocemos quién es Natanael, dice el capítulo 21 de Juan. El capítulo 21 de Juan, Natanael es Bartolomé, hermanos. Casi todos los apóstoles tenían sobrenombres. En el capítulo 21 dice el versículo 1 y 2: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y así sucesivamente. Y si nosotros corroboramos esto con el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 3, busquen Marcos, capítulo 3, versículo 18, se van a dar cuenta que este mismo Natanael es Bartolomé o Bartolomé. Andrés, Felipe y luego Bartolomé. Es Natanael, hermanos, es el mismo. Los eruditos de la Biblia con las citas los relacionan. Bartolomé o Bartolomé, el hijo de Tolmai, como algunos les dicen, es el mismo Natanael. Pregunto, hermanos, ¿han salido varios buenos? Andrés, Pedro, Felipe y ahora Natanael. Voy a terminar la historia de Olivia Torres. ¿Se acuerdan que les dejé ese pendiente? Cuando Olivia Torres cerró su papelería y fue a su casa, nosotros ya habíamos barrido el patio, las hermanas ya habían puesto en la cocina la comida, ya los evangelistas habían salido casa por casa a invitar para el culto en la tarde, y entonces llegó, encontró su casa cambiada, limpia, ordenada, y le dijimos a Olivia Torres, 4 sillas tiene su comedor. Le dice, sí, necesitamos como unas 20 o 30 sillas porque este patio se va a llenar de gente. Se rascó la cabeza Olivia Torres y dijo, están ustedes locos. Yo no me llevo con nadie aquí de los vecinos porque yo de mi trabajo a mi casa y de mi casa a mi trabajo, yo no tengo relaciones con la gente aquí. La gente a lo mejor sabe que tengo una papelería, pero yo no tengo tiempo de estar. Llego muy cansado de mi trabajo y llego aquí a encerrarme en mi casa. Le digo, pues aquí se va a llenar. Fuimos con los vecinos de Olivia Torres y pedimos sillas. Citamos el culto para las 5 de la tarde, eran las 4:30 y empezó a llegar gente y gente y gente y gente y gente. El chiste eran como unos 25 adultos y como unos 20 niños. Y fue el culto en la casa de Olivia Torres. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben quién fue la primera persona que aceptó a Cristo esa tarde que predicamos? Olivia Torres. Al ver el impacto, a los 3 meses la estábamos bautizando junto con algunas vecinas allí en Zihuatanejo, Guerrero. ¿Saben, hermanos? Dios obra de manera espectacular, directo, por recomendación y también por la palabra y el testimonio. Pónganse de pie, por favor. De Nazaret es posible que no haya algo de bueno, pero en Jesús hay cosas buenas. Dice el versículo 50, le dijo Jesús a Natanael, cosas mayores que estas verás. Todos los que hemos aceptado a Jesús, hermanos, esperamos ver cosas mayores, ¿sí o no? Si tan solo cuando nosotros vemos que alguien es sano por un milagro, que la ciencia no tiene explicación, no hay manera de explicar, no es un antiviral, no funcionó con un medicamento que en aquel entonces de que le estoy platicando no había, era incipiente el estudio todavía del VIH-Sida.
No había todavía vacunas, no había nada, no había absolutamente nada. Y era terrible, hermanos. La gente con una persona de VIH-Sida, todos sus compañeros de la armada lo dejaron de ver. Decía que las enfermeras y los médicos evitaban ir a ese cubículo. Había demasiada ignorancia. Al enfermo de SIDA no se le podía saludar. Pensaban que con tocarlo se enfermaban. Y alguien me dijo: oiga, médico, ¿a poco usted sube a su carro a los enfermos de SIDA? Porque yo compartía la palabra con algunos de ellos y subía. Le dije: sí, pues yo no me meto con ellos. No tengo vida sexual con ellos. Ni tampoco por la vía de la sangre, o sea, por las otras 3 vías. No, ninguna, nada. Es platico, como con ellos, los abrazo, los saludo, no me pasa nada. Había mucho desconocimiento en aquel entonces y él fue aislado y llegó a su casa sin decir que estaba enfermo. Pero solamente Dios se manifestó por medio de la fe. Cuando se tiene un testimonio así y no se comparte, hermanos, créanme que Dios lo enferma. Créanme que Dios le cierra la boca. Si no tienes boca para abrir y dar tu testimonio, no vas a tener boca para comer. Yo creo que eso lo sintió y le dijo a su mujer: es hora que hables con el pastor y que empieces a compartir desde tu testimonio. ¿Sabe qué hicimos en la iglesia, hermanos? Que yo pastoreaba. Hicimos un folletito y ocupamos el testimonio de él, con la autorización de él, de compartirlo, porque no es fácil pararse delante de la gente y decir: fui infectado de VIH-Sida. ¿Por qué? Porque me metí con prostitutas, con homosexuales, porque ingerí drogas. Cuando empezó a platicar cómo fue que adquirió el VIH-Sida, es terrible, hermanos. Pero también cuando empezó a platicar cómo la gracia de Dios lo salvó, lo alcanzó. Hermanos, solamente Dios llama por diferentes maneras y diferentes formas. Cuando le compartamos a alguien, hay que compartirle por recomendación, a través de la palabra y a través del testimonio. Y le podemos decir: si usted no cree en Jesucristo, no podrá ver lo bueno de Dios. En esta tarde, yo sé que van a tener bautizos pronto, y yo sé que los que se van a bautizar, me gustaría que pudieran tener una confirmación en su fe. El enemigo trabaja duramente para pues destruir nuestra fe. ¿Sabe, hermano? Yo tengo una formación académica universitaria, pues soy médico, pero he aprendido a moverme por medio de la fe. Y quiero decirles que es tirarse al vacío a ojos cerrados, creyendo que Dios te va a sostener. Cuando tú lo haces a ojos abiertos, confiado, eso no es fe. Lo que es por vista no es por fe. Y uno dice: ¿cómo es posible que te vayas a bautizar cuando tú ya fuiste bautizado? Y alguien me dijo: ¿a ti te bautizaron de niño? Mis padres eran católicos, hermanos, y a mí me bautizaron de niño. Pero yo dije: ese bautismo para mí no cuenta. Y se lo dije: ese bautismo a mí ni permiso me pidieron. Pero este bautismo que yo voy a hacer, esa primavera de abril del 79, yo, hermanos, lo hice con todo mi corazón. Estaba en el 3er año de la carrera de médico cirujano. Mis compañeros en la escuela me dijeron que yo estaba loco, que como me había enfrascado siendo un universitario en una situación religiosa. Y yo le dije: ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás, porque yo voy a ir a bautizarme. Cuando me recuerdo de aquella mañana, hermanos, en la fila de bastantes jóvenes, todos de blanco, yo me acuerdo que era el único que llevaba jeans y una playera deportiva, no digo la marca ni el equipo, y mis papás se quedaron así. Porque quiero decirles, hermanos, que yo era un joven incrédulo. Me burlaba de los ministros de la iglesia y decía a mi mamá y mi papá: esos viejitos, ¿qué saben? Y miren dónde ando y a dónde Dios me ha llevado. A ser un viejito de esos.
Y cuando mis papás me dijeron, no trajimos toalla, ni trajimos ropa para ti, yo le dije, no necesito, así me voy mojado, pero me voy a entregar con todo. Hermano, que te vas a bautizar, entrégate con todo, de veras. Así que yo voy a invitar, porque quiero orar por quienes se van a bautizar, de este lado derecho, de mi mano derecha, quienes han tomado la decisión de bautizarse. Pero si hay alguien aquí en esta tarde que todavía no ha hecho su fe privada, que no es la fe pública, la del bautismo, si hay alguien aquí, escuche bien, que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón como el Hijo de Dios, esta es su oportunidad. Dice la palabra ya en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren tener la vida? Levante su mano. ¿Cuántos quieren tener la vida? Todos aquellos hermanos que ya se bautizaron y que creen en Jesucristo tienen la vida. Solamente dejen arriba los que todavía no se han bautizado, pero que quieren tener la vida hoy. Y no quiero que porque hoy te vas a bautizar, si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón, yo voy a orar por ti. A lo mejor tú has venido hoy porque tus papás te traen y porque te están recomendando llegar a Cristo Jesús. A lo mejor tú vienes aquí porque aquí viene la novia, o aquí viene el novio, o quizás tú estás viniendo aquí por solamente una costumbre, pero todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús. Hasta que Natanael tuvo un encuentro personal con Jesús, pudo entender que era el Rabí, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús no solamente quiere ser tu Rabí, Jesús quiere que tú lo recibas como el Hijo de Dios, y Jesús quiere que lo recibas como el Rey de tu vida. Los hermanos que se piensan bautizar quieren pasar, y los hermanos que han escuchado el mensaje en esta tarde, de Nazaret puede salir algo bueno. Quiero decirles, de este lado, hermanos, de Belisario puede salir algo bueno. Sí, hermanos. ¿Hay alguien aquí que quiere hacer un voto especial con el Señor y quiere aceptarlo como su Salvador? Podemos también pedirle que venga y queremos orar por usted. Hay alguien que desea ser hijo de Dios, que todavía dice, yo todavía no me siento hijo de Dios, pero quiero ser hijo de Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿y cómo se puede ser hijo de Dios? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe? Hay muchos que solamente creen, pero no le han recibido. Solamente creen, y creen como el que vende el bolillo, el pan, el que vende la leche, el de la tienda, que usted le pregunta, oye, ¿usted cree en Dios? Y le dicen, sí, sí creo en Dios. Pero ¿le han recibido? No, no le han recibido. Y recibirle es una cosa y creer es otra. Usted puede ir con el doctor y decirle, doctor, me siento así, así. Y le dice, doctor, le voy a recetar esto. Tómese esta medicina y con esto usted va a sanar. Y usted dice, sí, doctor, creo que esta medicina me va a sanar. Llega a su casa, pone la receta abajo de la almohada y no se toma la medicina. Y le pregunto, ¿va a sanar? No va a sanar, porque solamente cree en la medicina, pero tiene que recibir la medicina, tiene que aceptar la medicina. Y de eso se trata Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Recibir y creer, cosas diferentes, con el mismo fin, con el mismo propósito. Cierren sus ojos, vamos a orar. Si quieren tomarse de las manos, hermanos, en señal de unidad, sobre todo los hermanos de aquí enfrente, que piensan 4, sé que son 5 los que se van a bautizar. Sí, pero vamos a orar por ellos. Hermano pastor, me gustaría que por favor pongamos manos en favor de ellos para que su fe Dios la fortalezca.
Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta tarde bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre, por la vida de ellos, y mi hermano y yo ponemos manos en favor de ellos para que tú les bendigas y, Padre, puedan tener una fe inquebrantable. Tu palabra dice que desde que creemos somos sellados por el Espíritu Santo. Padre, séllalos con el poder de tu Espíritu, que ellos puedan en momentos difíciles solamente no dejarse mover por esa fe los va a mantener como un ancla que va a permitir que en momentos de tormenta, de vientos huracanados y de fuerte lluvia, Señor, la fe como un ancla no los hará sucumbir, los mantendrá firmes. Y Padre, cuando venga la bonanza y el mar tranquilo, ellos darán gloria a tu nombre, porque tú les has mantenido. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida, Padre, tú lo sabes y lo conoces. Iniciamos, Padre, después del bautismo con un sinnúmero de pruebas. Es necesario que cada uno enfrente su propio desierto, enfrente su propia necesidad, el momento de la tentación, el momento de la dificultad. Padre, y has permitido que cada uno de nosotros, de los que te servimos, tener nuestro propio desierto y pasar nuestras propias pruebas. Quieres, Padre, fortalecer la vida de estos mis hermanos, que cuando enfrenten su propio desierto, recuerden, Padre, que tú los llamaste, sea directo, sea un llamado por recomendación, o Padre, basado en la palabra o en el testimonio. Conforme tú los has llamado, Señor, ellos puedan sentir en su vida espiritual a un Dios que les ama, que les fortalece, que les acompaña y que está, como dijo Jesús tu Hijo, todos los días hasta el fin de las edades. Te damos gracias. Bendice a esta iglesia, bendice a nuestro hermano pastor, y permite que cada uno de tus hijos, a través de la palabra, del testimonio, a través, Padre, de la recomendación, sigan trayendo almas para Cristo. Te damos gracias por todo, en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento. Muchas gracias, hermanos. Pasé un feliz sábado con ustedes. Les agradezco, y la paz del Señor con ustedes. Dios les bendiga.